Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sos tu proyecto más importante. Este podcast donde hablamos de organización, productividad, desarrollo personal y muchas áreas de la vida que nos van a ayudar a ser nuestra mejor versión. Como saben que estuve el último tiempo haciendo varias entrevistas a emprendedores o con mi nutricionista, hoy tengo el agrado de presentar y traer al podcast a mi entrenador, Juan Castillo, y nos va a estar contando un poco acerca de qué influencia tiene el entrenamiento y cómo nos puede mejorar, por así decirlo, la vida en distintos aspectos. Y un poco, bueno, que él nos cuente su experiencia en el deporte, cómo es él que entrena a distintas personas y el cambio que puede generar en ciertas vidas. Así que bueno, un placer. Bienvenido, Juan. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Juan Castillo, soy preparador físico, integro y soy parte del equipo de Mario Di Santo y entreno y ayudo sobre todo a deportistas para que logren sus objetivos. Bueno, Juan, Juan hace como 2 años creo que venís entrenando, así que nada, o sea, yo lo conocí cuando llegué acá a ¿De Córdoba acuerdo? por, por entrenar en el gimnasio. En ese momento yo estaba haciendo CrossFit, después me ayudaste con, bueno, no sé cómo, no me acuerdo el nombre. Una lumbalgia, un dolor de la espalda que tenía en ese S5, L1, que era una pequeña protusión que eso le generaba dolor y no le permitía moverse. Claro, Entonces, a mí desde que hacía básquet a mí me dolía mucho la espalda y bueno, Juan me ayudó solucionando eso y después como que fuimos cambiando la musculación y haciendo distintos deportes y yo más que todo aprendiendo también del entrenamiento, metiéndome más. Y bueno, ahora entrenamos específicamente lo que es OCR, carrera de obstáculos, tanto de la planificación del gimnasio como también los entrenamientos. Así que, Juan, un poco como para entrar en la primera pregunta, me gustaría que cuentes cómo es que, o qué significa el deporte para vos. O sea, qué lugar ocupa el deporte y el entrenamiento en tu vida, básicamente. ahora, sobre todo el deporte y sobre todo el entrenamiento ocupa, te diría, un 100% de mi día y de mi vida, no solo por mi trabajo, sino también por todo el círculo de gente que tengo, que está todo el tiempo embebido en eso. Es gente que entrena, gente que tiene objetivos, gente que está mejorando. Hablo mucho con kinesiólogos, mucho con nutricionistas, con otros deportistas, muchos entrenadores a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces te diría que es un 100% y también el tiempo que le dedico al estudio para saber o ver las últimas tendencias, qué se está haciendo, ocupa bastante. Y hoy yo conozco un poco, pero para que le cuentes a la gente qué es lo que están haciendo, qué es lo que buscan hacer con este del equipo que están formando de PFE. ¿Qué es eso? Bien, bueno, muchos de los que formamos PFE, que es un servicio que se llama Preparación Física Especial, que está en el Quality, trabajamos mucho tiempo para Mario. Mario hace la parte de readaptación deportiva y funcional y nosotros lo que nos dedicamos es a entrenar esas personas que ya están listas para volver al deporte. Y sobre todo es optimizar y mejorar el rendimiento de los atletas. En algunos casos nosotros tenemos que potenciar, que sería mejorar, y en otros casos lo que nosotros hacemos es entrenamiento preventivo protector. Esas personas ya entrenan en el club o tienen un entrenador específico y lo que nosotros hacemos es toda la parte de mejorar los puntos o cuidar o recuperar para que esa persona esté todos los días al 100% lo mejor que pueda. El servicio PFE es de alguna manera como el equipo de estudio de Mario, que son muchos profes que están muy dedicados al estudio, al entrenamiento, dedican su vida a eso, a mejorar. Y lo bueno es que es un equipo donde hay gente que hace básquet, vóley, fútbol, CrossFit, OCR, o sea, hay un montón de caminos. Cada uno va tomando el camino que le gusta y lo que le gusta entrenar. Y se dedican, o sea, específicamente a personas que realizan deportes ya sea normal o de alto rendimiento, pero no como personas que quiero arrancar a entrenar, o cómo es eso. Sobre todo en el servicio se acerca mucha gente que ya hace deporte y yo también entreno aparte a mucha gente, por así decirlo, que está empezando o que está aprendiendo a entrenar de cero. Y ahí es como otra cosa.
Son como Claro. dos caminos totalmente dispuestos. El deportista ya tiene un ritmo, un hábito y tiene un objetivo, y hay otras personas que empiezan por salud o que no han hecho nunca y tienen que, de todo, aprender a moverse, aprender a formar el hábito, ir al gimnasio. Entonces es como otro camino muy diferente, y también el camino que ocupo yo, o sea, el rol que tengo yo en la vida de esa persona es totalmente diferente. Yo necesito hacer que esa persona esté motivada para ir al gimnasio, lo que hagamos se haga bien, que lo aprenda y que también vea resultados de lo que vamos haciendo. Y con con esas personas, Juan, que mucho vemos tal vez en los gimnasios o cadenas, de que quieren, van y arrancan a entrenar desde cero, que no saben cuáles son, tal vez si hay, que yo creo que sí, pero que vos has visto, también te he visto en el gimnasio que estás como muy pendiente ahí de si ves una persona haciendo mal un ejercicio o postura, o me acuerdo de una persona que vimos la abrazada corriendo, como que vas y le decís, justamente creo por el, la misión de ayudarlo básicamente a mejorar su condición física. Pero ¿cuáles son esos, si hay errores como principales de personas que van y se anotan a una clase de CrossFit directamente sin saber nada, o a musculación sin tener idea de o con un objetivo? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es tratar, de los primeros errores es tratar de ir al 100% en lo que hagan. Una persona que empieza tiene que adaptar no solo su día, sino también su cuerpo, su estructura, su alimentación a algo nuevo. Y siempre la idea es la consistencia en el tiempo. La idea es que vos lo que hagas lo puedas mantener un mes, 2 meses, 6 o un año o 2 años. Entonces muchas veces uno empieza y dice, bueno, voy a empezar 5 veces a la semana, voy a ir hora y media, le voy a pedir el mejor plan, y muchas veces eso en el tiempo no es factible porque la persona se tiene que adaptar al plan, y la idea es que el plan se adapte a la persona. Entonces ahí tenés 1.000.000 de aristas en la cual, por ejemplo, si la persona trabaja mucho, trabaja sentada, llega a su casa muy cansada y trata de ir 1 hora y media al gimnasio, directamente eso no lo va a poder mantener el tiempo. Tiene que ser algo que empiece de a poco, que a la persona le guste, que se vaya al gimnasio con ganas de volver mañana, y sobre todo que lo poco que haga lo haga muy bien. Yo siempre, y sobre todo muchas personas me han ayudado mucho a entender eso, ser mucho más simple y también más claro. Eso le debo mucho a Tomás Vigilanti, que fue un compañero acá en el Brisbox, que me hizo ver mucho eso. Muchas veces tenemos que ser más simples y más claros en lo que se haga. Hacer algo bien, poco, pero bien hecho. Después vamos a ir avanzando en todo, en la cantidad, en el volumen, en la calidad, pero poco bien hecho siempre es la clave para después seguir. Porque si haces mucho mal hecho, la calidad se pierde, no tienes resultados, la gente se desmotiva. Es como una cadena de cosas que no llegas al objetivo final. Total, o sea, es la clave mantenerlo en el tiempo. Hay una frase que me hace acordar que se llama como en cualquier área, como KISS, es Keep It Simple Stupid, o sea, mantenerlo simple, estúpido, por así decirlo, que creo que se puede aplicar a bastante. No tiene sentido complejizarse una locura para una persona que quiere arrancar, sino que las pequeñas acciones van a ir marcando como ese progreso de la persona, porque pasa mucho que, no sé si en CrossFit o en otros deportes, como que también mismo en OCR, tal vez son, o sea, como muy complejo el deporte, y la persona la primera vez que va, la primera impresión dice, ah, esto es re complicado, entonces como que no se motiva a seguir. Claro, sí, totalmente, totalmente. También otra cosa que es muy importante es, que es un error, no tener tu equipo, no formar tu equipo. Si vos tenés un objetivo, tenés que saber qué personas vas a necesitar que hagan su trabajo para que a vos te ayude a eso. Por ejemplo, nosotros ahora que vamos a ir a Perú, vos sabes que necesitas un entrenador de OCR, necesitas una nutricionista, necesitas eso que te ayude y que te simplifique las cosas para vos solamente poderte enfocar en el entrenamiento y que salga bien. Sería muy difícil, por ejemplo, que vos te pongas a estudiar todo entrenamiento, todo nutrición y que vos lo hagas por tu parte. Que muchas Claro. veces es eso de las personas que no lo pueden
solventar y que no buscan ayuda. La clave siempre es tener un guía que ya sepa lo que va a pasar y que te pueda dar todas las herramientas para que vos lo hagas lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, nosotros nos pasó, compramos zapatillas nuevas y esas zapatillas no las podés estrenar el día de la carrera, porque tenés que probarlas, tenés que ver la pisada, cómo te sientan. Entonces la probamos antes, ya sabíamos cómo era. La nutricionista también te hace probar geles, te hace probar comida para ese día llegar al 100. Que si una persona no lo haría, no tiene un equipo que lo apoye, esas cosas comete errores, como por así decirlo, novato, que ese día posiblemente capaz que no terminaste porque te sale una ampolla, porque te deshidrataste. Entonces, la idea es poder solventar y que alguien te guíe siempre. Y Juan, en esto de cuando las personas nuevas o de cero quieren arrancar a entrenar, ¿qué importancia tiene en esto que vos decís, como mantenerlo simple? Tiene la importancia de la persona, por ejemplo, si va a una clase de funcional o lo que sea, la importancia del entrenador. O sea, que la persona cuando va y si sabe que es nueva, o sea, qué medidas debería tomar un entrenador para, o sea, cuidar a esa persona y como que vos decís que mantenga simple, que no se vaya y le ponga mucho peso. ¿Cuáles son esos indicadores que decías, llega una persona nueva al gimnasio o a entrenar con vos? ¿Qué es lo que le tenés que preguntar? Bien. Lo voy a tratar de dar como en dos partes. Una parte es como la formación que yo tengo, que con Mario nosotros siempre trabajamos en la parte de readaptación de deportes con gente que viene con dolor. Entonces tenés que estar muy pendiente de esa persona que está sufriendo lo que le pasa. Entonces tenés que ir preguntando todo lo que vaya haciendo, si le duele o no le duele. Y la otra parte de la rama del que vengo es del CrossFit y es esa actitud de servicio de estar pendiente de la persona y la idea es ayudarla para que mejore. Entonces estar sobre la persona. Ahora, cuando la persona empieza, nosotros, por ejemplo, en el BreezeBox tenemos un protocolo de alumnos nuevos que eso nos indica cómo ir las progresiones de movimientos. Tenemos como una guía base para que todos los coaches puedan hacer lo mismo. Bien. Entonces, vos le vas enseñando movimientos que van de menos a más y eso te asegura de que esa persona, muy de a poco, empiece a moverse bien, esté con una persona al lado y que te asegures de que al otro día no le va a doler todo y que va a poder volver a entrenar tranquilamente. De todas formas, que sería súper importante, dos partes. Cuando la persona entra al gimnasio, medianamente saber a qué va, decir, bueno, che, yo lo hago por salud, lo hago por estética, lo hago por un hábito. Entonces eso poder transmitirle a la persona que te entrena, decirle, yo vengo por esto. Y también, muy importante, decirle, yo tengo esto. Nosotros siempre preguntamos diabetes, hipertensión, fractura, luxaciones, algo que tenga que saber muy importante, medicación. Bueno, eso le va a dar al entrenador herramientas para saber qué sí y qué no. Ahora, la otra parte es también que el entrenador pueda manipular esas herramientas para que vos tengas resultados. Por ejemplo, si tú tomas alguna medicación que te eleve el cortisol, vos también tenés que saber que la carga de entrenamiento al principio tiene que ser menor porque también va a aumentar el cortisol en el cuerpo. Entonces, cuanto más info tenga el entrenador, mejor. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y que sea lo más progresivo posible. Darle también la seguridad al alumno de que por más que hoy hagamos poco, mañana va a ser un poquito más y es en el tiempo. Total. Como te decía recién, la constancia que se pueda mantener. Es lo típico de cualquier persona que dice, bueno, arranco en el gimnasio, voy 2-3 meses o menos incluso y después está dejo. O sea, sí, totalmente. Eso y otra parte también muy importante es que te puedan enseñar cosas. Yo siempre con mis alumnos lo que trato de hacer es, no es que hagan, sino es enseñarles y que sean lo más independientes posibles para que puedan tomar decisiones cuando las necesitan. La idea es que yo no esté al lado tuyo siempre, sino es que vos puedas discernir qué es mejor, qué es peor, cómo calcular los pesos, cómo hacer el movimiento, qué cosas son muy específicas. Por ejemplo, una sentadilla, vos sabes que las rodillas se tienen que abrir hacia afuera para que se activen los estabilizadores. El arco de tu pie tiene que estar haciendo fuerza, la mirada tiene que estar al frente, cómo tomar aire. Eso directamente vos ya lo sabes. Entonces automatizás cosas y también sos mucho más libre
de saber que cuando hagas algo parecido también lo vas a tener que hacer. Esa info es muy importante que la gente la aprenda para que tampoco pueda, por ejemplo, solventar unas vacaciones que pueden tener solo, pueda hacer otra actividad y ya tenga una base. La idea es que lo que aprenda siempre sea lo mismo y esté bien hecho. Y lo aprenda una sola vez. No tiene sentido Total. modificar la técnica tantas veces si no está bien. A mí me parece clave eso porque va siempre que vos me cargas planificaciones nuevas y demás, o sea, como que a mí me interesa y creo que también es como una parte de los dos, o sea, del alumno, de las ganas de aprender eso y también del entrenador de enseñarle que esas cosas son como las bases para que después, o sea, no tenga que justamente, como decís, depender de alguien al momento de entrenar. Como dice, no, hoy, si no tengo a alguien que me diga qué hacer, como que no voy y lo hago, sino que puedo yo por cuenta propia elegir. Ya sé cómo entrenar, ya sé cómo hacer bien los ejercicios, tengo la claridad y la certeza de que si lo hago no me voy a lesionar o no voy a correr riesgo y sé cómo hacerlo. Entonces puedo ir por mi cuenta y entrenar aunque vaya de viaje o cualquier cosa. Sí, sí, totalmente. Eso para mí es importante y no mucha gente lo hace, no muchos entrenadores lo hacen, de tomarse el tiempo de enseñar. Una cosa es que hagan y la otra cosa es darle la información, tener una parte teórica y después esa parte teórica que lo puedan pasar a la práctica. Nosotros, por ejemplo, un día de trote, yo te digo, bueno, mover más los brazos, perfecto, vos podés moverlos más, pero no vas a saber por qué y cuál es el objetivo. Si yo ahora te doy la información que los brazos normalmente van a tender a ir hacia adentro, pero eso también te gira el tronco, no te conviene tanto que si vos llevaras los brazos hacia adelante. Entonces yo te estoy dando la información de que los brazos van a ir hacia adelante, un buen braceo, o sea que el 25% del peso corporal es un montón de peso, entonces vos ya sabes que tienen que ir hacia adelante, no hacia adentro, que es muy diferente que el comando que yo te dije de mover más los brazos. Es muy diferente. Vos ya sabes, claro, sabes el por qué y sabes cómo lo tenés que hacer. Puedes hacerlo más o menos. Y ahora, por ejemplo, yo te digo, bueno, además de moverlos hacia adelante, pensé como si tuvieras un huevo, en el cual, si vos haces mucha fuerza, ese huevo se te rompe. Y si no haces mucha fuerza en la mano, no tenés tensión en el cuerpo, ese huevo se cae. Entonces vos ya tenés una idea, un segundo parámetro de cómo hacerlo. Y esa info a vos ya te quedó. Ya sabes que es importante el braceo, que no podés estar contraído completamente, pero que tampoco podés estar con los brazos sueltos para todos lados. Total. Entonces toda esa info a vos ya te suma. Y ahí creo que también es, por ejemplo, muchas personas al saber ese conocimiento, a mí mismo me pasa, de que tal vez hay cosas que no nos gusta hacer y no queremos hacer, pero como vos decís, si vos le decís a la persona, mira, si vos haces esto y mantenés esta postura, ya sea corriendo o haciendo este ejercicio, tus resultados van a mejorar o vas a poder levantar mucho más peso, vas a poder correr mucho más rápido, que es al fin y al cabo es el objetivo que uno busca. Y al fin y al cabo, si corres más rápido, vas a poder tener un mejor resultado en la carrera ese día. Entonces, como que explicarle que eso puede marcar, justamente ese detalle de mover mejor los brazos, puede marcar una mejora en el tiempo que va a tener ese, por ejemplo, un maratonista, corredor. Sí, totalmente. Y también que es muy importante, tener una evaluación funcional del deportista al principio, no solo el deportista, sino la persona normal. ¿Qué pasa? Vos depende de lo que hagas, tenés perfiles en cuanto a flexibilidad, fuerza, estabilidad. Entonces, si una persona que hace, por ejemplo, vóley, vos ya sabes la tendencia de lesiones que va a tener y qué vas a tener que trabajar. Una persona que hace vóley tiene 500 saltos por entrenamiento. Entonces, va a tener 500 impactos, entonces ya tenés que ver cómo va a hacer las tomas de peso, la caída, esa cadera, esa rodilla, ese tobillo, cómo usa los brazos. Bien, ahora, vos tenés una persona que hace CrossFit, decís, bueno, las lesiones normales están en columna y en hombro, y como tercera rodilla. Bueno, ¿qué vas a hacer hincapié? Entonces es muy importante tener una evaluación que todos los entrenadores deberían hacerla a sus entrenados, decir, bueno, de acá partimos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos, vos tenías un dolor en la espalda. En la evaluación funcional había varios aspectos que me decían que vos tenías dolor de espalda. Si yo no me hubieras dicho nada, yo lo podría saber. ¿Por qué? Porque tenías la cadena posterior acortada, tenías los rotores internos de cadera que no iban tan hacia afuera, entonces eso giraba la columna. También los isquios cortos, entonces esos
son parámetros de lesión, sobre todo en el CrossFit. Entonces, una vez que vos los mejorás, listo. Vos tenés como dos tipos de parámetros. El parámetro base normal, que deberían ser unos parámetros, por ejemplo, para mi madre, mi tía, o sea, gente normal, por así decirlo. Y después para el deportista, que esté enfocado en ese deporte. Bien. Entonces sí, bueno, perfecto. Vamos para este lado. Por eso es importante siempre tener una evaluación que te diga dónde estás parado, hacia dónde vas y hacer una preparación física del deporte. Porque el deporte en sí te entrena, pero después tenés que hacer el alineado y el balanceo de tu cuerpo. No podés esperar que tu cuerpo no tenga ningún tipo de variabilidad, de dolor. Cuando, por ejemplo, vos empezás a hacer pasadas mucho más fuertes, empezás a cargar más peso, tenés que estabilizar muchos músculos, muchas articulaciones, funcionan como estabilizadores. Y para aumentar esa fuerza de otros músculos, primero tenés que tener una base firme, porque si no es imposible, en algún momento te va a doler algo. Total. Así que... y ya para meternos en la parte que a mí me gusta, que es planificación y organización, ¿cuáles consideras que para ya esos deportistas que están buscando planificar, o sea, una carrera, una competencia de CrossFit, cuáles crees que son como las bases tanto de un deportista, ya sea si está entrenando él solo o para un entrenador que tiene que tener en cuenta al momento de preparar una competencia, una carrera? Bueno, lo principal sería hacer una anamnesis, que sería una entrevista con una persona, y empezar a anotar cosas. Por ejemplo, primero tenés que saber cuáles son los objetivos que va a tener esa persona. Entonces agarrás y escribís objetivos. Tal fecha, tal competición, tantos kilómetros, el perfil de la carrera, qué va a necesitar. Después ves en ese tiempo y después decís, bueno, ¿cuáles van a ser tus horarios? ¿Cómo vas a entrenarlo? ¿Qué tiempos? ¿Cómo lo vas a hacer? Una vez que tenés eso, después tenés que ver el orden de prioridades, que en el CrossFit se utiliza mucho, lo que es el triage, que sería qué orden de prioridades vas a tener, que también si vas a algún hospital lo vas a ver, la prioridad de los pacientes, bueno, lo mismo. ¿Qué cosas tenés que sí o sí mejorar y qué cosas van a estar en tus prioridades? Y es muy importante tener objetivos. 1, 2, 3, 4, para saber hacia dónde vas, para después hacer una evaluación de cómo venís. Porque si no es, bueno, vamos a correr esto, pero una cosa es llegar y la otra cosa es llegar muy bien y cómodo. Entonces en esa planificación lo que tenés que ver es todas las variables que puedan influir en eso. Por ejemplo, la calidad del descanso es súper importante. Entonces, si vos tenés un día larguísimo de facultad, más doble turno de entrenamiento, y al otro día arrancás a las 6 de la mañana, capaz que dormís 4 o 5 horas, y el estímulo fue muy bueno, pero la calidad de descanso y de sueño no fue buena. Entonces, tu nivel de fitness, tu nivel de aptitud va a bajar, no va a sumar. Entonces, hay que ser muy inteligente en ese día. Si, por ejemplo, cursas 8 horas, posiblemente puedes hacer un bloque de movilidad, un bloque de fuerza muy corto y nada más. Ese es tu entrenamiento del día, que va a ser lo mejor para tener un estímulo bueno y al otro día recuperarte. Y bueno, el otro día será otra cosa, mucho más larga, pero es muy importante tener tu calendario. Dijimos de que menos es más. Totalmente. Y entonces, ¿con cuánto tiempo, o sea, recomendarías vos, o sea, como planificar una carrera o desde el momento que se sepa? Mira, o en base al tiempo es como que se adapta el plan. Hay algunos estudios que recomiendan o que te dicen que las últimas 12 semanas son como la parte más importante del entrenamiento. Que no quiere decir que tengas que entrenar 12 semanas antes, sino lo que te está diciendo es que es muy importante que hagas las cosas bien en esas 12 semanas. Puedes empezar con 4 meses, 2 meses, 1 mes, pero lo que hagas en esas 12 semanas va a ser muy importante para tu puesta en punto en ese momento. Entonces, lo ideal es que vos vayas haciendo una carga y descarga de estímulos y que te dice que en 12 semanas vas a llegar bastante bien, porque si no, por ejemplo, si vos tenés 4 semanas para preparar 10 kilómetros, posiblemente lo hagas, dependiendo de muchas variables, pero no va a ser lo ideal, porque vas a tener que aprender a correr básicamente,
después vas a tener que tener algunas semanas un poco más cargadas, después tenés que tener una descarga y vas a correr. Es muy poco tiempo para que el cuerpo se adapte. Todo el cuerpo funciona por adaptación. Vos le das un estímulo, lo fatigás, detalle no menor, la fatiga tiene que ser ni poca ni mucha. Si es poca, no tenés una adaptación. Si es mucha, estás sobreentrenado. Entonces eso es muy importante. Mucha gente empieza y, por así decirlo, se ceba entrenando y muchas veces no mejora. Mejora un poco, sí, porque le está dando un estímulo, pero no tiene la máxima de mejora. La idea siempre es ser muy eficiente con lo que hagas. Dar un estímulo que sea lo más cercano a la perfección posible para que tengas el mejor resultado sin gastar recursos de más. Sin gastar ni tiempo, ni horas de entrenamiento, ni pasar frío, lo que sea, para el otro día estar al 100. Básicamente eso es el rendimiento deportivo, es darte lo justo Con los recursos que tenés. con los recursos que tenés y al otro día que vos estés al 100. No me sirve que estés al 70 y tenemos que volver a hacer pasadas porque no va a ser lo más óptimo. Y eso también es muy importante en el entrenador que ve los números de que esa planificación se adapte a la persona. Es muy importante porque el mejor plan, yo siempre lo digo, el mejor plan no hecho no sirve. Yo necesito que vos lo hagas y que lo hagas solo, que lo hagas en vacaciones o que lo hagas conmigo al lado, pero que se haga, que vos estés motivado, que no te estrese, no te canse y que se adapte a tu vida. Total, total. Y también creo que también es como ir, siempre, como vos me has dicho, como ir adaptándolo. O sea, que podés planificar, pero después a la persona le pueden pasar cosas, no sé si tiene algún dolor en la semana después de realizar un entrenamiento. Es como que, como vos decís, no le sirve si la persona no está al 100 para realizar ese plan, entonces hay que readaptar la carga, por así decirlo. Sí, sí, totalmente. Lo que hago yo es, en mi cabeza está la semana ideal, la plasmo, ya teniendo en cuenta todo, por ejemplo, tu día, tu semana. Yo ya sé qué días vas a ir a la facultad, qué días no, qué días estás cargado. Y de ahí a esa semana ideal, después día a día, yo ya sé que se puede cambiar. Y eso yo creo que es lo importante en el coach y en el entrenador, de estar muy presente a que va a pasar cosas de las cuales muchas veces no tenemos el control y que tenemos que poder dar una respuesta rápida a la persona para que pueda adaptar eso. Por ejemplo, che, estoy muy justo para rendir finales. Estos 2 días no voy a entrenar. O mi nivel de estrés es altísimo, no estoy durmiendo tan bien, no estoy durmiendo tanto. Bueno, perfecto, hagamos esto, que va a ser muy corto, te va a mantener entrenando. Al mismo tiempo de solo entrenar, va a hacer que vos liberes hormonas, que bajes estrés. Total. Va a ser positivo, que te canses un poco y después lo vamos adaptando. Por ejemplo, también pasa mucho en vacaciones, que la persona se va de vacaciones o se va al lugar donde vive y bueno, no, su 100% del día no va a estar enfocado en eso, en entrenar. Entonces tiene que ser algo que la persona no le sea una carga y que le sea cómodo y que lo haga. El mejor plano hecho no sirve. Entonces hay que estar súper polivalente a situaciones que van a pasar todo el tiempo. Y ahí, siguiendo con el tema de la organización y la planificación, sé cómo yo un poco te organizás, porque te tiré ahí un pique, pero ¿cómo es que vos seguís y cómo planificás tanto en PFE? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Qué cosas tienen en cuenta al momento de decir, bueno, vamos a organizar y planificar, o sea, hacer esta planificación para la persona, para el atleta? Y cómo, si tienen periodos como de readaptación y van revisando esas planificaciones, si es semana a semana, mensuales, dependiendo de los objetivos del atleta. Bien. Bueno, la parte de planificación online empezó como hace 6 años. Yo recibí un mensaje en Instagram yo justo en ese momento estaba compitiendo en ciclismo de ruta, entonces conocía a bastantes personas. Recibí un mensaje de un chico de Buenos Aires que quería que yo lo entrene. Bueno, excelente. Cuando hablo con él, le hago la entrevista, yo le tenía que pasar toda la información. Él no tenía tanta experiencia en gimnasio, entonces yo también pude calcular que no se sabía mover del todo bien. ¿Qué sería moverse del todo bien? Tener los movimientos básicos como para saber que lo va a estar haciendo bien, sin que yo esté al lado. Claro. Entonces dije, bueno, me está haciendo falta una estructura que yo pueda tener para que esa persona lo haga bien,
le sea fácil leer un plan, que posiblemente nunca vio los movimientos, que posiblemente estén en inglés. Bueno, entonces desde esos 6 años hacia adelante, lo que fui haciendo es perfeccionando cómo esa persona le llega la planificación, cómo la puede ver. Ahora, por ejemplo, en la parte PFE y en el servicio mío, tenemos toda una biblioteca de videos de movimientos filmados que cada semana se va agrandando más. Entonces, estamos nosotros con el video filmado explicando a la persona cómo lo tiene que hacer, cómo se tiene que parar, cómo lo ejecuta y qué cosas no deberían pasar, no solo para que lo haga bien, sino también para enseñarle. Y de ahí, después tenemos, vos me enseñaste a usar Notion, que para mí fue la salvación, porque no es para lo que no está hecho para lo que yo lo hago, pero se adapta muy bien. Entonces ahí la persona tiene su calendario, tiene la evaluación funcional, tiene cargadas las antropometrías, tiene todos los detalles, la persona me manda el feedback de cómo le fue ese día, yo lo puedo recibir en tiempo real, yo ya sé que esa persona está ahora en el gimnasio y yo le puedo ir devolviendo, che, esto te fue bien, tardaste mucho, fíjate a cortar, esto estaba liviano. Entonces la idea es que cuanto más feedback yo pueda tener de esa persona que no está al lado mío, mejor para poder también ir tomando decisiones en el momento. También puedo ver si esa persona no entrenó, entonces digo, che, ¿qué pasó que no entrenaste? ¿Cómo te fue? Todo, y se va adaptando. Tal cual, porque no me acuerdo antes, creo que a través de una aplicación, pero tal vez por WhatsApp, me imagino, o sea, tener un WhatsApp con todas las personas y que te vayan mandando por ahí cómo le fue, o pasarle, che, este es el plan que tenés, no sé, en un documento de Google, es como bastante engorroso, o sea, es un quilombo, por así decirlo. Y ahí con Notion, cuando yo lo empecé a usar y creo que dije, che, Juan, no me lo podés mandar por acá, porque creo que va a ser mucho mejor tanto para mí como para vos. Y ahí lo empezaste a usar. Sí, y a mí me organizó muchísimo porque, ¿qué pasaba? Yo estaba usando una aplicación que vos programás, lo tirás un calendario y es como muy individual y tenía como 10 cuentas para todos los alumnos. Y en el Notion yo lo que pude hacer es una planilla administrativa en la cual la persona solamente puede ver como su perfil y de ahí dentro tengo a todas las personas, está todo muy organizado y ya directamente, por eso también empiezo a ser parte del servicio de PFE. Yo me dedico a la parte online, solamente a la parte online. Los chicos Pablo y Agus y ahora Nico están en la parte presencial y yo lo que doy es sobre todo soporte a esa parte que es virtual. O sea, las personas que no son de Córdoba, tenemos alumnos en Miami, en México, tenemos en España, en Irlanda, alumnos en La Pampa, alumnos en Río Tercero, que no están presencial, pero sobre todo hay una estructura que soporta que puedan estar ellos entrenando bien, tener un feedback y todos los videos. Eso me ayudó muchísimo a poderme organizar y también poder tener más alumnos bien entrenados, porque ese también es un problema. ¿Cuánto de tu tiempo lo podés invertir y hasta qué tope de alumnos podés no perder calidad? Y darle un feedback y poder ver el teléfono, poder ver el WhatsApp, poder ver los videos que ellos te mandan y también todo ese tiempo de que la planificación tenga videos, tenga un soporte visual. Total, sí, porque me imagino si, o sea, hay un límite, también me imagino que ese límite también para un coach presencial de cuántas horas en tu día le puedes dedicar a, por ejemplo, estar uno a uno con una persona. Llega un límite que también, o sea, y mejor para, digo, una oportunidad para los entrenadores de que puedan ampliar, o sea, obviamente no tener miles de deportistas y atletas, pero ampliar su rango y no quedarse solamente en una ciudad y en unos gimnasios. Totalmente. Lo bueno que tenemos nosotros ahí en el servicio, que podemos llegar a mucha gente y mucha gente nos busca porque estudiamos mucho, entonces también damos resultados, que eso para mí es muy importante. No tiene que ser como el objetivo siempre el resultado, porque en ese proceso de entrenar a la persona va a haber muchas cosas, ya directamente con que aprenda a moverse bien, le deje de doler la rodilla, le deje de doler el hombro, ya eso ya es muchísimo, Claro. pero también está muy bueno y por eso yo creo que la gente también nos busca porque podemos dar resultados.
Armamos una planificación en la cual tenemos un triage, un orden de prioridades, las cuales después vamos llegando a esos resultados que pueden ser cualquiera, puede ser bajar los 10 kilómetros en tiempo o puede ser directamente mejorar la estética en la nutricionista. Entonces un punto muy importante es saber que la persona esté entrenando bien y que no lo está haciendo por hacerlo. Tal cual, tal cual. Y ahí, Juan, ya que nos metimos en el tema de la nutrición y también lo relaciono con el descanso, que son como los tres pilares: entrenamiento, nutrición y descanso. Y si las personas que están escuchando no lo vieron todavía, hace 2 episodios subí uno con mi nutricionista hablando efectivamente cómo impacta la organización y el entrenamiento en la nutrición. Pero ¿qué visión tenés vos de esto? De cómo se relaciona el descanso, la nutrición con el entrenamiento, y qué impacto tiene que el deportista o la persona que quiere arrancar el gimnasio y también quiere ver resultados, tiene que tener en cuenta estos 2 factores, porque si no se enfoca nada más en ir a entrenar 1 hora y después salen y comen cualquier cosa o se quedan despiertos a tarde y no priorizan el descanso. Totalmente. Yo siempre lo trato de explicar como la construcción de una casa. Vos necesitas horas de trabajo, que es el tiempo ese en el gimnasio que vos tenés. O sea, tenés que darle un estímulo, o sea, tenés que tener horas de que esa casa se construya. Tenés que tener ladrillos, que eso básicamente es el combustible que vos le das a tu cuerpo, la parte de alimentación. Tenés que tener material para construir, no solamente hace falta que vaya el obrero a construir, sino tenés que tener todo lo necesario. Y después tenés que tener ese tiempo de trabajo y de descanso para que eso en el tiempo se resuelva. Entonces no solamente es entrenar, sino es tener material, tener el tiempo de construcción y darle un buen estímulo. Y sobre todo hacer las cosas bien. Si esa pared no está bien hecha, no te vas a aportar mucho tiempo. No es consistente en el tiempo. Entonces es muy importante la parte de la nutrición y el descanso. Yo te diría que es más importante el descanso que las otras 2. ¿Por qué? Porque no le dan tanta importancia, tanta bola a dormir bien, a descansar. En mi caso, mi experiencia personal, yo mejoré muchísimo los pesos solamente durmiendo 2 horas más. Entonces es increíble cómo ese descanso puede mejorar tu rendimiento. Y también la calidad de ese descanso. Sobre todo la calidad y también ver ese tiempo de luz azul que te pueda estar afectando en sueño, la cantidad de pantallas, cuánto tiempo tenés desde la comida hasta que te vas a dormir, cómo te despertás, si te despertás y te pones con el teléfono, si te despiertas la luz natural. O sea, son como muchas variables que posiblemente al principio de una persona que empieza no importen. Por eso yo te decía ser como simple y mucho más claro al principio. Pero después que vas empezando a entrenar, vas necesitando unos pequeños ajustes para que todo mejore, porque ya llega un punto en el cual tenés que ser más fino en lo que haces. Nosotros, si queremos mejorar esos 10 kilómetros en 30 minutos, vamos a tener que hacer hincapié en la brazada, en cómo estás pisando, en las zapatillas que estés usando, en cómo van a ser esas pasadas. Hay que ser más fino cuanto más cerca del objetivo que eres. Tal cual. Y sobre todo es muy importante el trabajo interdisciplinario. Yo trabajo muchísimo con Gianni y confío muchísimo en ella. Entonces es todo el tiempo ver las antropometrías, hablar, tomar decisiones, hablar con un fisio en el caso que haga falta, hablar con quien sea. Algunas veces también hablé con coaching, que también le dan soporte mucho a la persona. A la parte mental. A la parte mental, que eso también se le da muy poca bola y es muy importante, porque no toda la gente está hecha para competir, o el nivel de estrés que cuando compite es altísimo. Entonces, lo que hace el coaching le da un soporte a eso y además tiene herramientas para eso. Entonces, para mí, yo creo que nutricionista, tener un kinesiólogo y tener a alguien que te entrene en la parte mental es muy importante. O por lo menos tener herramientas que vos te puedas sentir cómodo y que no te sea realmente un estrés llegar ese día estresado. Tal cual. Y ahí, Juan, que nombraste la parte de la mentalidad,
¿Cómo decís, sé que vos entrenás tanto, has contado que tenés un alumno que hace Ironman, y después tanto competencias de CrossFit o de distintos deportistas que compiten, ¿cómo pensás que influye la parte, bueno, vos mismo también has competido, ¿cómo pensás que influye la parte mental en todo eso? O sea, tanto en la preparación, también en el día de la competencia y mientras está compitiendo, y yo también creo que es importante también el post, es el momento de reflexionar y sacar como conclusiones, aprendizajes. Yo te diría que a ese nivel la parte mental es un 99% de todo. La persona puede entrenar muchísimo, puede alimentarse muy bien, puede hacer todo el trabajo preventivo, protector, potenciador en el gimnasio, pero tiene que llegar muy bien ese día para dar resultados. Y en el caso que no, en el caso, por ejemplo, que hablemos de una persona normal, es muy importante que esa persona pueda enfocar en su vida el objetivo que tiene, tanto sea deportivo, sea en el trabajo, sea en cualquier ámbito. La parte mental es clave porque va a hacer que vos, cuando hace frío, vayas a entrenar, cuando hay lluvia, entrenes, cuando tenés que ponerle 5 kilos más, estés seguro y estés confiado que podés. Mucha Claro. parte de la parte presencial y los alumnos que yo tengo es darles seguridad de que lo pueden hacer, que lo van a hacer bien y que ellos confíen en mí, que vamos a llegar y que no se van a lesionar en el camino, que pueden contar conmigo para que lo necesiten, que voy a estar al WhatsApp. Y además lo que hace también el coaching, la persona que te entrena mentalmente, es te da herramientas para que vos lo puedas hacer bien y estés confiado. O sea, no todo el mundo, como te decía, es capaz de Claro, de competir competir. y estar confiado en el momento. Posiblemente lo llene de dudas, lo llene de incertidumbre, qué va a hacer, cómo le va a salir, capaz que está más preocupado en otras cosas que realmente, si sabes que podés mantener un ritmo de 3 en 10 kilómetros, es solamente ver el reloj y mantenerlo. Pero bueno, posiblemente, ¿qué pasa? El cerebro, o por así decirlo, la computadora, está hecha de imagen y semejanza de la persona, del humano. Vos tenés una memoria RAM y una memoria ROM. La memoria ROM es como todo lo que queda, lo que está grabado, y la memoria RAM es todo lo que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Entonces, si vos no estás enfocado al 100% o estás con muchas cosas al mismo tiempo, vos te saturas de información. Entonces no podés estar concentrado al 100% en, por ejemplo, Todo. ir al gimnasio y hacer lo que tenés que hacer. El nivel, por ejemplo, la fuerza depende muchísimo de varios factores, de cómo dormiste, cómo comiste, el nivel de motivación que tengas, el nivel de estrés que tengas. Entonces eso es muy variable y afecta muchísimo a cómo nosotros vamos a tomarnos ese día de entrenamiento, ese día de facultad, ese día de trabajo. Por eso también es importante tener herramientas en la parte mental que a vos te, por así decirlo, te enfoquen en lo que tenés que hacer, que lo hagas bien y que puedas estar 100% en eso, no sepas que tenés que volver a tu casa, trabajar, hacer otra cosa. Total. ¿Y tenés alguna herramienta, o sea, algún ejemplo de alguna herramienta que algún atleta o alguna persona te haya comentado que ha utilizado o mismo vos has utilizado como para trabajar esa parte mental o mantenerse enfocado durante la competencia o entrenamiento? Yo creo que una parte de la nutrición, que siempre lo hablamos con Gianni, es poder organizarse y tener las comidas ya preparadas de antemano para que no sea una carga en la semana. Entonces vos ya sabes que, por ejemplo, el domingo te cocinaste y ya tenés todo listo para la semana para hacerlo. Entonces no te genera un estrés más de saber que tenés que dedicarle una hora, media a cocinar, sino el domingo ya cocinaste para toda la semana. También con la parte de triatlón lo usamos mucho es la parte social. Dedicar un día a la parte social, que es nada que ver con entrenar, es directamente despejarse. Total. Nosotros en el triatlón tenemos muchas horas de estar nadando, de estar corriendo y de estar andando en bici. Y sobre todo para la distancia que estamos haciendo nosotros, que son 70.3, que es 1,9 nadando, tenemos 21 kilómetros de trote y tenemos 90 en bici. El entrenamiento para eso es como bastante. Tienes que dividir tu día en 3 cosas, más trabajar, más comer, Sí, más distracciones. Bueno, entonces una parte que nosotros hacemos es, hoy tenés día social, haz lo que quieras.
Podés ir a jugar tenis, podés ir a jugar pádel, podés ir al shopping, podés salir con tus amigos, lo que quieras, y ese tiempo está destinado a que hagas otra cosa que te desenfoque de Claro, de estar 24/7 pensando sí. en cuánto lo que tengo que entrenar y demás. Porque también lo que pasa mucho en ese nivel es que te guías mucho por esa planificación y tenés que, por ejemplo, tenés que hacer pasadas a 3, no es a 3 días, es a 3. Y capaz que tenés que hacer 10 pasadas. Y saber todo lo que tenés que hacer y tenés que hacerlo en ese punto y el reloj te va a estar marcando también genera un estrés muy grande. Entonces está bueno de alguna manera irlo simplificando, ir también viendo la sensación de la persona y ir como tratando de bajar ese estrés con otras cosas. Che, si te gusta hacer otra cosa, leer, dedicate ese tiempo para leer, que no es que está fuera del entrenamiento, está dentro. Es una parte para que vos puedas mañana estar más tranquilo y Salir coger esto. renovado, volver a entrenar. Totalmente, o sea, es muy importante que ese entrenamiento se adapte porque si no es súper difícil que se haga. Y la persona también le genera, a mí me pasó mucho que nosotros entrenamos 6 horas en la bici. Si vos sacas 6 horas por 6 a la semana, decís, 36 horas. estuviste más de un día sobre la bici. Bueno, ¿qué pasa con la parte social, con la parte de amistades? Bueno, Como también estar bien en todas las otras áreas para que vos puedas rendir bien en el deporte. tenés que tener un equilibrio porque si no, por ejemplo, ya ahora no lo volvería a hacer. Ahora ya con todo el estudio y la información que tengo, a nadie pondría 6 horas, a menos que esa persona vaya al Tour de Francia. Claro. Que va a decir, bueno, va a estar 6 horas sobre el bici. Ahora yo lo haría entrenar 1 hora, hora y media, 2 con mucho más específico, teniendo muchos más resultados y teniendo esa persona para que pueda dedicar su día a otra cosa. Y eso es muy importante, tener un equipo en el cual vos puedas confiar y que también esté en las últimas del estudio, porque si no, siempre que vos hagas algo vas a mejorar. Si vos salís a trotar ahora vas a mejorar. El problema es cuántos resultados vas a tener en eso. ¿Podés mejorar haciendo menos? Sí, bueno, perfecto, lo hagamos. Si con menos esfuerzo tenés el mismo, también estás siendo más eficiente, entonces te sirve muchísimo. Y tenés que tener a alguien que te lo pueda solventar. Es como tercerizar el trabajo para no tener que ocuparte vos. Entonces por eso también... Además, la carga y el estrés de entrenar es como preparar ese entrenamiento, sí, justamente, y saber si está bien hecho. Totalmente. A mí me pasó mucho que fue mucho tiempo de entrenamiento que realmente no me estaba, por así decirlo, quemando la cabeza, que no lo pude solventar en el tiempo. No pude mantener meses entrenando 6 horas, porque realmente era mucho tiempo y también en ese momento la vida pasaba por otra cosa. Si no estás trabajando con alguien que es profesional, que vive de eso, o sea, que le pagan por hacer eso, posiblemente tenga familia, tenga pareja y tenga estudio y trabajo. Entonces, no podés darle 6 horas porque no lo va a poder hacer. El mejor entrenamiento no hecho no sirve. Entonces, tenés que adaptarlo a la persona para que te dé resultados. Tal cual, tal cual. Y Juan, entrando ya al final y a las últimas preguntas, creo que un poco ya le respondiste al final, o sea, durante todo el episodio, pero esa persona que tal vez no tiene tiempo para entrenar o dice, me pasa mucho, no, estoy con la facultad y muchas cosas y como que no tengo tiempo como para ir a entrenar o aunque sea, que yo creo que es para hacer como una clase completa, pero sabemos todo que por lo menos podés tirarte 10 flexiones y Claro. va a ser mejor que nada, pero ¿qué le dirías o cuáles serían como los puntos que debería arrancar esa persona? Yo creo que ahora hay como muchas opciones de clases grupales que hasta la tendencia mundial es que sean cada vez más cortas. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés F45 o Orange Theory, que son clases de 45 minutos. Hay algunas clases que son de 30 minutos y está cada vez como más acortado el tiempo. Pero también está buenísimo porque son clases guiadas en las cuales le das una cierta intensidad al entrenamiento y ya puedes hacer otra cosa. Yo creo que, por ejemplo, el CrossFit ha solucionado eso en el sentido de que vos entrenás 1 hora y dentro de esa hora tenés la entrada en calor, el específico, te enseñan algunas skills, después tenés una parte de fuerza
y después tenés el trabajo de alta intensidad, en 1 hora. Entonces vas, entrenás y te vas a tu casa. Yo creo que el consejo sería empezar muy de a poco, buscar algo que te guste, eso para mí es muy importante, hacer algo que realmente te guste y te motive a ir, no importa que sea, puede ser andar en bici, puede ser trotar, puedes ir al gimnasio y solamente hacer curl de bíceps, tiene que ser algo que realmente a vos te guste. Después tenés tiempo para mejorarlo, sí. Puedes agregar 2 series más, puedes agregar otro músculo, puedes no solo andar en bici, sino salir a correr. Tiene que ser algo que a vos te guste y sobre todo que en tu agenda, en tu planificación, esté muy estipulado. Che, martes, miércoles y viernes tengo media hora de esto Entrenamiento. para que se cumpla. Porque si no, lo que uno dice posiblemente no se haga. Entonces tiene que estar consensuado, si es escrito mejor, y después que sea algo que te guste. Yo creo que para las personas, por así decirlo, que empiezan, lo mejor sería tener una clase grupal, que es mucho más fácil cuando todos están haciendo algo que vos también lo puedas hacer. Total. A nivel de motivación, más si tenés amigos que están haciendo eso, es como muy imposible que realmente no le pongas pilas o quieras copiar al otro, mejorar los pesos, y eso ya te va llevando. Yo creo que la clave también es un poco, para la gente que está empezando, que automaticen algunas cosas, en el sentido de tu contexto condiciona o también potencia. Si vos te juntas con gente que va al gimnasio, posiblemente vayas al gimnasio. Si te juntas con gente que todo el mundo hace peso muerto, y vas a querer hacer peso muerto y ver cuánto moves. Entonces yo creo que es empezar algo, planificarlo, hacer algo que te guste y sobre todo buscar el contexto que te apoye en eso. Total, sí, yo creo que el entorno va a marcar, algo definitivo, y más si tenés como ese amigo, esa persona que dice, che, bueno, vamos juntos a entrenar, que cuando vos digas, si estás solo entrenando, che, no tengo ganas, y dices, nada, dale, boludo, vamos. Vamos, hagamos, sí. Yo siempre hablo con gente que compite, por ejemplo, en CrossFit, y si vos entrenás con gente que hace CrossFit y que, por ejemplo, están haciendo Ring Muscle Up en las Anidas, y vas a una clase con ellos y entrenás con ellos, te va a dar ganas de hacerlo. Y decís, che, si todo el mundo lo está haciendo, yo también puedo. Total. Entonces, si vos estás yendo a una clase muy tranquila, bueno, te vas a mantener ahí. Si vos empezás a juntarte con otra gente que hace más intenso, que hace otra clase, que hace con más peso, que hace movimientos más difíciles, que compite, vos también vas a querer estar al nivel, y solo el contexto va a hacer que vos le empieces a dar más bola, que estés más atento a los detalles, que digas, bueno, hoy puedo ponerle 5 kilos más. Entonces eso, sí o sí, el contexto te va a condicionar para que vos mejores. O vas a pensar, che, ¿por qué esta persona levanta un poco más? ¿Qué cosas hace? Y tal vez empiezas a decir, tengo que cuidar mejor mi sueño, tengo que cuidar más la alimentación. ¿Sí? Y empiezas a ver otras cositas que digan, bueno, por esto es que las personas levantan estos kilos o hacen estos movimientos. Sí, y hasta mentalmente no lo vas a ver imposible. Entonces decir, che, yo también puedo. Si todo el mundo hace 21 kilómetros, decir, che, yo también puedo, ¿por qué no podría yo? Y así, de 21 podés pasar a 50 o a 100. O sea, hay gente que tiene grupo de trote que hacen 160 y todo el mundo hace 160, entonces voy a decir, che, 50 lo puedo hacer. Porque no es el límite 21, porque ya estás hablando con gente que hace mucho más. Y ahora sí, por ejemplo, yo siempre digo que es muy importante, por así decirlo, pegarte a alguien que ya esté haciendo eso. Porque Claro. ya tiene la experiencia y ya sabe. A mí me sirve muchísimo entrenar con gente que compite en muy alto nivel, porque esa gente entrena mucho más, su planificación también es mucho más difícil, es mucho más tiempo, y sí o sí ya sabe lo que es, por ejemplo, en mi caso, que ahora estoy haciendo CrossFit, que una barra te da plástico 90 kilos con 5 en 110, y ya lo vivieron y ya te van a poder dar más experiencia. Entonces yo también me voy a animar, entonces ya todo va a ir hacia adelante. Tal cual, tal cual. Juan, y entrando en las últimas 2 preguntas, algo que pregunto siempre cuando viene alguien al podcast, es que pensando como si tu vida fuera una película o un libro, ¿qué nombre le darías como a este capítulo, por ejemplo, a
estos meses o este año y de qué trataría. O sea, qué título le darías a este capítulo en tu vida y qué trataría. Ya sea si quieres hablarlo del ámbito personal o del ámbito deportivo, profesional. Yo creo que si lo pensaría ahora sería como expandir la visión, que sea 360. Posiblemente otros años estaba como muy enfocado en las últimas tendencias de algo, entonces mis entrenamientos eran muy diferentes, mis entrenamientos de lo que yo daba eran muy diferentes, y ahora es como que me estoy hablando con mucha más gente que está haciendo esto, de otras cosas también, de otros deportes, y también estoy tratando de que esa persona también se sienta más cómoda haciéndolo. No que sea una locura de brillos y strass el entrenamiento, sino que sea, bueno, vamos de a poco, que vos lo puedas hacer, ser mucho más simple yo en lo que haga y ser mucho más realista con la persona. Y también no desesperarse cuánto tiempo va a llevar, porque muchas veces no es cuánto tiempo lleva, sino que la persona lo quiera hacer, se siente cómoda. Entonces yo creo que también expandí mucho más cómo yo veo ese entrenamiento, que necesitas hablar con un nutricionista, hablar con el fisio, hablar con la persona, sentarte, decirte, che, ¿cómo estás? Te llamo. Entonces ya no es solamente lo escrito en el papel, sino es 24 horas, es estar más pendiente de la persona, y eso también al corto plazo genera que las personas mejoren. Total. Entonces no es solo los números. Creo que también, o sea, esto de seguimiento y que tengas como una persona al lado, che, preguntándote cómo estás o entrenaste hoy y dándote como marcándote tal vez la cancha, creo como que la persona un poco, no sé si lo obliga, pero da la sensación de, che, tengo a alguien que como que espera de mí ciertas cosas o como que cumpla con el plan. Y eso es justamente un ganar-ganar porque a vos te va a hacer cuando no tengas ganas cumplirlo. Sí, sobre todo el compromiso. Es muy importante que la persona confíe en vos. La confianza en muchos ámbitos, nosotros ahora Brisox nos está dando una capacitación de coaching, y es muy importante la confianza que vos tengas en el otro. Es clave, y el tiempo que le vas a dedicar a eso, a ese proyecto. Entonces, eh, vos tenés que hablarle a la persona, saber cómo se siente. Muchas veces vos decís, che, estoy muerto. Bueno, perfecto. Esto no lo hacemos y esto sí, vamos a modificar. Entonces, esa confianza que vos tenés sobre mí y yo las modificaciones que voy haciendo para que lleguemos, hace que los dos vayamos hacia adelante. Y es muy importante la comunicación, sentarse con la persona y estar atento. O sea, estar comprometido, vos tenés que sentir el compromiso. Si yo te paso un plan y no hablamos en un mes, entonces en el mes pueden pasar 1000 cosas. Que eso es lo que tiene muy bueno Gianni, que siempre lo destaco, es ella va a estar para vos en ese mes. Ella te va a dar el plan, te va a hacer la antropometría, y ella va a estar atenta todos los días. Si vos le escribís, che, me pasó esto, ¿qué hago? Ella te va a responder, y para mí es clave el soporte. Te tiene que dar soporte todos los días. Tal cual, tal cual. Y la última pregunta, Juan. Siempre cada invitado que viene deja una pregunta random para el invitado que sigue. Toma. Y la pregunta sería, ¿cuál fue el momento clave, ese antes y después, en el que te diste cuenta que te querías dedicar a lo que estás haciendo ahora? Bueno, sería dedicarte al entrenamiento, o ya sea al CrossFit, o la preparación física. ¿Cuál fue ese momento clave que vos dijiste, che, creo que es por acá y me gusta esto? Sé que también, no sé, capaz que fue el momento intuyo cuando decidiste estudiarlo. Claro. Pero tal vez después como que lo terminaste de estudiar, como dedicarte realmente 100% a esto. Yo primero entré a cine y televisión, estuve un año haciendo eso. Después me di cuenta que me gustaba mucho el entrenamiento, y yo tengo algo que es que soy muy curioso. Entonces me genera curiosidad cómo las cosas pasan, cómo es el proceso para que eso se dé. Entonces empezás a ver el salto y decís, che, ¿cómo puedo hacer que esto mejore? Entonces entro a estudiar, entro a leer y me meto, y yo le dedico mucho tiempo, y para mí es muy importante tener tiempo de estudio, sobre todo a la parte formal,
que ahora estoy haciendo la licenciatura, pero también la parte informal, todo lo que a mí me genere, por ejemplo, che, voy a entrar y voy a ver el sueño, cómo es. Cosa de después poder leer el Garmin y saber las métricas y poder darte información. Necesito saberlo, o sea, está en mi lista de prioridades. Y a mí me genera siempre tuve mucha curiosidad por cosas y necesito también saciar eso. Entonces es estudiar, leer, ver, escuchar a otras personas y también me gusta mucho también dar resultados. Entonces yo creo que eso es clave y cada vez lo tengo como más presente en cuanto a, en CrossFit se usa mucho eso, la actitud de servicio. O sea, estar presente y disponible para que esa persona mejore. Estar al servicio del otro, dar un servicio. Entonces cada vez lo tengo más presente también de que realmente hago lo que me gusta y le dedico mucho tiempo. No solamente el tiempo presencial o la planificación o el soporte, sino es todo lo que estoy haciendo cuando no estoy trabajando. Total. ¿Y qué es a lo que dedico mi tiempo? Es estudiar, leer, informarme, hablar con otras personas. Dedico mucho tiempo a eso. Muy bueno. ¿Tengo que dejar una pregunta para el que viene? No, pero eso me decías a mí. Ah, después. listo. No sé, Perfecto. es privada. Ah, bien. Sí, el próximo invitado todavía no sé quién es, pero lo va a responder. Perfecto. Bien, Juan, genial. Me encantó el episodio. ¿Hay algo que vos quieras comentar en base a algo que no te pregunté o algo que le quieras comentar a las personas que ya sea si están en un momento que no saben si arrancar a entrenar o cuándo o algo que vos quieras compartir? Yo creo que es muy importante la planificación. A mí me ayuda mucho planificar. Yo aprendo mucho de vos planificando, siendo mucho más organizado y sobre todo en la parte tecnológica de aprovechar herramientas que te faciliten la vida. Que es como un segundo cerebro, como se le dice en Notion, y también tercerizar cosas. No puedes estar pendiente todo el tiempo. Entonces empezás a tener herramientas, a usar cosas que seas más productivo, que aproveches mejor el tiempo, porque capaz que tenés una tarea que dure 3 horas, pero si lo puedes hacer en hora, decís, che, tengo 2 libres, entonces soy más productivo y al mismo tiempo tengo más tiempo para otras cosas. Entonces es clave organizarse, escribirlo. Yo creo que eso vos me ha ayudado muchísimo de aprender a usar Notion, aprender a usar también el programa del track de productividad. Entonces estar más enfocado en lo que haces. Ser consciente. Ser mucho más consciente, sí, y rodearte de gente que ya esté haciendo eso. Para mí eso es clave. Entonces, si yo quiero ser productivo, tengo que hablar con vos, tengo que estar cerca tuyo, tengo que ver qué estás haciendo. Si quiero entrenar, necesito contactar mucho con el entrenador, saber qué piensa, cómo lo piensa, preguntarle, y así en muchos ámbitos. Quiero competir, tengo que estar cerca de la gente que compite. No puedo estar lejos porque me pierdo mucha info del día a día, de la práctica, que eso me ayudaría un montón. Total, creo que lo habíamos hablado el otro día de cómo influye de una persona que compite, que entrene con personas que compite, que o si va a un gimnasio normal donde las personas tal vez van por fines estéticos o solamente por el hábito. Sí, totalmente. Sí, si vos estás haciendo un plan de salto y ves un chico que está saltando y decís, che, salta 60, decís, che, también puedo ver, 60 es como lo mínimo, bueno, y así empezás y ese contexto te va a ayudar mucho. Así que Total. Bueno, Juan, ¿dónde pueden encontrarte las personas? Me pueden encontrar en mi Instagram, que es Juan Castillo PK. Me pueden encontrar también en la página de @PFE, Preparación Física Especial del Quality. Me pueden encontrar también en el Brisbox, que estoy. Así que están como en varios lados. Bien, genial. Bueno, muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Espero que les haya servido y sido de utilidad este episodio. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar acá abajo en los comentarios de YouTube. Y si lo están escuchando en Spotify, también pueden dejar comentarios. Además, no se olviden de suscribirse si están viéndolo por YouTube o seguir el podcast en Spotify. Y por último, compártenselo a esa persona que ya sea que quiere mejorar su entrenamiento, quiere mejorar su rendimiento o que no sabe qué hacer, por dónde arrancar, pero quiere empezar a entrenar y mover su cuerpo. Así que bueno, muchas gracias Juan. Gracias a vos por la invitación. Por venir y nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos, suerte.